Buenas tardes, qué gusto saludarles. Hola Nathan, hola a todos los asistentes de nuestro sexto café minero, bienvenidos. Bienvenido también Jorge Salles, te estamos viendo en línea. Qué gusto que puedas compartir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos, en honor al tiempo, vamos a dar inicio al evento. Es un gusto poder saludarles a ustedes en esta tarde. Quiero dar la bienvenida especial a Jorge Salles, nuestro invitado para el Café Minero del día de hoy con el tema Conflictos en Minería, una importante oportunidad. El día de hoy quiero saludar también a nuestro presidente y quiero darle la palabra para que pueda dar la bienvenida y el inicio a este sexto Café Minero. Bienvenido, Nathan, por favor. Muchas gracias, Yael, y buenas tardes con todos. Como ustedes saben, yo he estado en este espacio anteriormente como expositor, pero ahora me alegro mucho de estar aquí con ustedes para abrir este café minero en mi calidad de presidente de directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. La minería metálica y no metálica es una industria que genera crecimiento, empleo y encadenamiento productivo. Hoy, los productos metálicos son el cuarto rubro de exportaciones ecuatorianas, siendo la minería el sector de mejor desempeño económico según el Banco Central del Ecuador. Adicionalmente, la industria minera ha representado en promedio casi la mitad de la inversión extranjera directa del país durante los últimos años. Esto, más allá de cifras o números, demuestra el potencial de la industria como una verdadera alternativa para el futuro del país y será primordial para que el Ecuador supere la crisis económica que hoy enfrenta. Pero no solo el país necesita la minería, el mundo también. Proveeremos de los materiales imprescindibles para desarrollar plenamente las energías limpias, y esto permitirá la adopción de una nueva matriz energética. Lo dicho, pese a los logros, todavía tenemos muchos desafíos por delante para desarrollar nuestro sector. Para superarlos, se requerirán de varios actores: el Estado, la comunidad y sobre todo una industria cohesionada y comprometida que actúe con espíritu de cuerpo, regida siempre por los principios de buenas prácticas y de responsabilidad social y ambiental. Esa será una de las tareas más importantes del directorio al que hoy represento. El Café Minero se creó como un espacio mensual para la reflexión y análisis de temas de interés común. En ese sentido, espero que este sea un espacio para encontrarnos, dialogar y nutrir conversaciones respecto a diversos temas que son imprescindibles para avanzar. Antes de ceder la palabra, solo quiero dar las gracias a Jorge Salles por su presentación de hoy y a todos ustedes por asistir a esta invitación. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Nathan, y bienvenido, Jorge, en esta tarde a tu conferencia sobre conflictos en la industria minera, una importante oportunidad. Antes de que inicies tu exposición, voy a leer un poco de tu perfil. Creo que es importante mencionarlo con nuestros socios. Jorge Salles es profesor emérito de la Universidad San Francisco de Quito desde diciembre del año 2019. Jorge ha trabajado, hasta su retiro de dicha universidad fue catedrático principal y coordinador del área académica de resolución de conflictos y teorías de liderazgo. Fue profesor de Relaciones Internacionales y decano del área de desarrollo académico en el periodo 1998 al periodo 2004. Desde febrero de 2020 es cofundador y director académico del programa de manejo de conflictos y negociación PMCN, Sistema de Cursos Online. En abril de 2020 constituyó la Fundación Diálogos, de la cual es director ejecutivo. Es una entidad dedicada a la promoción de diálogo social constructivo. Jorge es graduado de las universidades de Yale y Harvard. Fue catedrático invitado de resolución de conflictos en Harvard en 1996 y 1997. Además, en el año de 1997 fue designado como miembro asociado permanente del Centro de Asuntos Internacionales de dicha universidad.
Ha publicado 3 libros y más de 20 artículos académicos sobre el manejo de resolución de conflictos y es articulista regular de Grupo El Comercio. Bienvenido, Jorge. Qué honor que nos acompañes en este café y también que seas parte de los socios de la Cámara de Minería. Te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias a todos ustedes. Nathan, gracias por la gentil introducción. María Eulalia, por tu gentil invitación. Un gusto verte. Buenas tardes. Es obviamente un gran gusto estar con ustedes esta tarde para compartir algunas reflexiones sobre el punto de intersección entre nuestros campos, el de ustedes, la minería, y el nuestro del manejo y la resolución de conflictos, que claramente tienen muchos puntos de intersección. Comienzo con una visión macro de cómo entiendo el contexto de conflictividad dentro del cual ustedes se desempeñan, desarrollan sus actividades. Gracias, Sarita, por tu apoyo. Si podemos pasar a la siguiente. La empresa minera está rodeada primero de 2 enormes fuentes de oposición esencialmente ideológica. La marxista-leninista, que es esencialmente anticapitalista, anti-inversión extranjera, y por otro lado la antiminería extrema, que está representada por organizaciones tales como Acción Ecológica y Asunidos y lamentablemente tantos más. Luego, un segundo ámbito fundamental de conflictividad en el que ustedes viven es el con autoridades nacionales, provinciales, municipales, que les asfixian con todos tipos de regulaciones, controles, intentos por manejar distintos aspectos de su vida y su relación con el resto de la comunidad. Luego tienen un siguiente contexto de conflictividad, ámbito de conflictividad, que es con las comunidades en asocio más o menos formal con sus gobiernos locales, que lamentablemente ponen sobre ustedes demandas, y esto ha sido históricamente cierto también con el sector petrolero, para la satisfacción de una serie de necesidades insatisfechas que ni el Estado ni las propias comunidades pueden satisfacer. Hay un siguiente ámbito de conflictividad particularmente importante, que es con los vendedores de tierras. Interesantemente, yo hace algunos años tuve con un socio y querido amigo una interesantísima experiencia tratando de ayudar a las empresas mineras a manejar un muy complicado conflicto precisamente con vendedores de tierras, al cual voy a regresar más adelante en esta exposición. Y finalmente hay esa infinita cantidad de conflictos pequeños con individuos con distintas aspiraciones, aspiraciones de empleo, aspiración de obras, de apoyos distintos, el chancho que mató la camioneta de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hasta acá obviamente no les he contado nada que es nuevo para ustedes, todo lo contrario, ustedes conocen esta realidad, este conjunto de ámbitos de conflictividad, más bien lo conocen, estoy seguro que demasiado bien, pero aún consciente de que usted está perfectamente claro sobre lo que tenemos en pantalla en este momento, permítame un par de reflexiones al respecto. La primera es que cuando primero formulé esto al preparar esta presentación con ustedes, me di cuenta de la inmensa complejidad de este sistema de ámbitos de conflictividad. Es mucho más complejo que el que enfrentamos, yo me atrevería a decir, casi todos nosotros, con la posible excepción de la industria petrolera, con la cual he tenido larga experiencia a través de los años. Yo creo que ustedes, los ejecutivos de la industria minera, son quienes enfrentan el ámbito de conflictividad o el conjunto de ámbitos de conflictividad más complicado que yo conozco. Ningún otro ejecutivo en el Ecuador enfrenta nada tan complicado como esto, y quién sabe en todo el mundo enfrente algo tan complicado como esto, ¿no? Ahora, esa conflictividad está dada por al menos 4 características observables. La primera es la estrecha interconexión entre todos estos ámbitos. Aquel perro que mató la camioneta de la empresa
puede conducir a un paro de la comunidad que luego se pone hostil y fastidioso, y entonces algunos de los organismos que se dedica a complicarles la vida a ustedes, Acción Ecológica y Asunidos u otros, entran y tratan de aprovechar la situación, presentan alguna denuncia frente a la ex-Arcom, y esto entorpece alguna negociación que están llevando a cabo con el Ministerio del Ambiente. Es decir, el asunto puede ir generando complicaciones en uno tras otro de estos ámbitos, ¿no? Segundo, aunque cuando mirábamos la esquina inferior derecha, yo decía que muchos de esos pequeños conflictos sobre búsqueda de empleo, búsqueda de algún tipo de beneficio, ayuda, pueden ser descritos como pequeño. En realidad, ustedes no enfrentan conflictos pequeños. ¿Por qué? Mi abuelo tenía un dicho. Mi abuelo decía, no hay enemigo chico. Y un poco en esa misma tónica, cualquiera de estos conflictos, por pequeño que aparentemente parezca ser, en realidad puede generar toda esta secuela de eventos que acabo de describir, porque estos ámbitos de conflictividad están estrechamente interconectados entre ellos. En realidad configuran un solo gran ámbito con subcomponentes, pero hay esta interconexión entre estos ámbitos de conflictividad que hace que cualquiera de ellos pueda convertirse a través del escalamiento y de la transmisión a otro ámbito en un problema muy significativo. Luego, adicionalmente, cada uno de esos ámbitos en consecuencia puede terminar, además de que genera vasos comunicantes, puede generar el que los demás ámbitos hagan como cajas de resonancia, generan una mayor ruido, mayor volumen, mayor eventual intensidad de conflictividad y de problemática. Tercero, hay una diferencia que es absolutamente fundamental. Casi nadie de nosotros ha enfrentado nada parecido, pero está en esa parte más alta del diagrama. Ustedes enfrentan, francamente, gente que está permanentemente en conflicto escalado con ustedes. Opositores llenos de hostilidad, de deseo de hacer daño, de falta de respeto por la verdad. Es decir, contrasto esto con, por ejemplo, la experiencia que tuvimos cuando estábamos todavía en el proyecto Universidad San Francisco de Quito y luego en nuestros primeros años de fundados. Sí enfrentamos un cierto nivel de hostilidad, de dificultad. Comenzamos clases en la universidad en septiembre del 88 y del siglo pasado, y no fuimos reconocidos como universidad hasta el año 95. Pasamos 7 años en calidad de el proyecto Universidad San Francisco de Quito de la Corporación de Promoción Universitaria, pero nunca a nadie se le ocurrió incendiar nuestras instalaciones, mandar a golpear a ninguno de nosotros. Es decir, ustedes se enfrentan a hostilidad, a muerte, y creo que es importante reconocer que hay niveles de hostilidad y niveles de hostilidad. La que ustedes se enfrentan es mucho más grave que la que creo que hemos enfrentado o enfrentamos cualesquiera de nosotros que hemos enfrentado algún nivel de hostilidad social. Y el cuarto factor por el cual reconozco una inmensa complejidad y dificultad en este conjunto de ámbitos de conflictividad tiene que ver con que, claro, eventualmente es más factible que a ustedes, la industria minera, esa conflictividad pueda conducir a que las autoridades, sea porque quieren aprovechar una oportunidad populista, sea porque se sienten arrinconados en determinadas circunstancias, pues eventualmente les hagan lo que ha sido hecho en ocasiones pasadas con empresas petroleras, que es que simplemente en el extremo destruyan su inversión y destruyan su presencia en el país y les expulsen del país, cierren sus operaciones. Nada de eso en realidad es enfrentado por ningún otro sector. Asumamos, por ejemplo, para seguir con el símil del perro atropellado por la camioneta, que, qué sé yo, el repartidor de Uber atropella al perro de uno de los clientes de pizzas Domino al entregar una pizza. No va a ocurrir nada de este tema de interconexión entre ámbitos, cajas de resonancia y potenciales consecuencias. Nada que ver, o sea, absolutamente ningún punto de comparación.
Ese no es el caso para ustedes y de eso, repito, no estoy repitiendo nada, no estoy diciendo nada que no es nuevo para ustedes, pero ha sido el punto de partida para las reflexiones que a partir de este momento voy a compartir con ustedes. ¿Es este un panorama desalentador? Bueno, déjenme les cuento una anécdota. Es la historia de dos vendedores de dos distintas fábricas de zapatos italianas que aterrizan en una misma ciudad en el continente africano, en el mismo avión. Llegan al mismo tiempo, bajan del avión y observan a su alrededor por un momento, y el primero de ellos va inmediatamente corriendo a buscar un teléfono, llama a su fábrica en Italia y dice: por favor, cómprenme un boleto de regreso, acá nadie usa zapatos. El otro, al contrario, va corriendo en busca de un teléfono y dice: pongan a trabajar las máquinas, acá nadie usa zapatos. Es decir, casi el trillado tema aquel del mismo símbolo chino para desafío y oportunidad. Acá, con todo lo complicado que reconocemos que es este panorama que tenemos en pantalla, yo les planteo que representa una extraordinariamente interesante oportunidad. Es la oportunidad, y leo lo que tienen ahora en pantalla, para manejar inteligentemente la conflictividad, para neutralizar y con el tiempo reducir sustancialmente los riesgos que estuve analizando hace un momento. Fácil decir, pero complicado de hacer. Entonces, permítanme ir compartiendo con ustedes cómo pienso que podemos convertir esta situación en una oportunidad que en efecto les anticipo, creo que podríamos pensar interesantemente en trabajar conjuntamente, ustedes en la industria minera y nosotros que estamos en el mundo del manejo y la resolución de conflictos. Primero, el tema pasa por la formación de su personal en manejo de conflictos y negociación. Nosotros, por supuesto, no solo por interés, sino francamente por convicción, planteamos que es siempre interesante que el personal importante, crítico, el que toma decisiones, el que esté en contacto con interlocutores externos, incluso desde una perspectiva interna, siempre es interesante que el personal de una empresa tenga formación en este campo. Es uno de esos campos en los cuales es importante, a nuestro juicio, que todo ser humano tenga una razonable formación. Esto significa como mínimo varios aspectos. Entender qué propiamente es un conflicto. Hay confusión al respecto. Hay personas que solo reconocen la existencia de un conflicto cuando éste ya ha hecho lo que nosotros describimos como escalamiento. Se ha vuelto una pelea. Es importante entender qué mismo es escalamiento y cuáles son sus implicaciones. Sarita, ¿me acompañas, por favor? La naturaleza e implicaciones del escalamiento, crucialmente importante. ¿Qué está ocurriendo cuando partes en conflicto ya no se quieren hablar? Ya sienten hostilidad mutua, gana de hacerse daño mutuo. Es crítico el poder distinguir entre los dos. El poder decir en este momento el conflicto si está escalado o no está escalado, está más escalado, menos escalado. Es crítico entender cómo el escalamiento interfiere con la resolución. Una vez que un conflicto ya se volvió pelea, hay que primero bajar la intensidad de esa pelea, la intensidad de las barreras que el escalamiento coloca a la posibilidad de sentarse y buscar una resolución negociada. Es fundamental entender la lógica del desescalamiento. Una vez que te escaló un conflicto, es crucialmente importante que sientas que todavía no se te ha ido de las manos, sí se te ha complicado, pero existe la posibilidad de desescalar conflicto. Es una de las cosas importantes que nosotros hacemos al asesorar y apoyar en el manejo de conflictos. Y finalmente, por supuesto, es absolutamente importante que muchos de ustedes y su personal tengan muy clara la teoría de la negociación por principios. Negociar no es algo que sabemos hacer intuitivamente los humanos. Importantes colegas míos en la Universidad de Minnesota escribieron hace un par de décadas que la teoría de manejo y resolución de conflictos es esencialmente contraintuitiva.
O sea, no es lo que estamos intuitivamente inclinados a hacer y en consecuencia es fundamental aprender a hacerlo para tratar de lograr resolución gana-gana y manejo adecuado. Voy a hacer esta distinción muy precisamente más adelante. Y para ilustrar la importancia de que toda persona en cierto nivel jerárquico y en cierto nivel de relacionamiento externo reciba buena formación en estos campos, comparto con ustedes algo que he podido observar de mi contacto con varias de las empresas mineras a través de los años. El personal técnico, principalmente los geólogos, que es el personal que primero entra en contacto con comunidades, personas en zonas de potencial interés para ustedes, con frecuencia no está adecuadamente formado en manejo y resolución de conflictos. Existe a mi juicio, con todo respeto, errado criterio de que esto es algo fundamental para la gente de relaciones comunitarias, pero no para el resto de la organización. Y ahí permítanme sugerirles que tal vez esto valga la pena ser reexaminado. Decía, los geólogos que primero entran, conozco un par de casos donde entraron, generaron conflictos, los manejaron pésimamente mal y eventualmente se generó un mal sabor de boca y una mala relación con la comunidad desde el inicio. También, además de la gente de relaciones comunitarias, importantísimo que la gente de medio ambiente esté formada en manejo y resolución de conflictos. Ellos están en continua situación de conflicto, a veces con las comunidades, pero mucho más frecuentemente con autoridades. Desde el tema de los cientos de observaciones al estudio de impacto ambiental y la selección de cuáles de esos realmente merece la pena negociar, pelear, otros aceptar. Desde ahí en adelante, cada vez que hay una nueva inspección de medio ambiente de la Exarcom, es fundamental que ese personal también esté altamente capacitado en esta temática que tenemos en pantalla en este momento. Y el segundo motivo por el cual, el segundo tema por el cual pasa la oportunidad que puse en pantalla anteriormente de convertir estos enormes desafíos en una oportunidad, pasa por la formulación de estrategias de manejo de conflictos que conduzcan a modificar la dinámica total del sistema. En esos 4 ámbitos en los cuales es factible manejar, en estos 4 ámbitos es factible pensar en el manejo de conflictos. No siempre se resuelven, no siempre se van a resolver, no siempre son manejables en el tiempo, pero con las autoridades, con las comunidades, con los vendedores de tierras, con esos cientos de individuos, personas, familias con las que están en continua interacción, ustedes pueden eventualmente construir, y este es de lo que vamos a conversar a partir de este momento, una gran coalición que eventualmente les permita todos ustedes enfrentar esa terrible oposición ideológica frente a la cual se encuentran lamentablemente, que es así, no negociable. La gente que esté en ese gran cuadro de abajo, los marxistas, leninistas, anticapitalistas, los antimineros extremos, no los que tienen problemas con ciertos aspectos eventualmente entendibles, razonables, obviamente tienen preocupación por la protección del medio ambiente, la protección de las fuentes de agua, la protección de las comunidades, pero la gente no en la parte más moderada, más racional de aquello, sino los ciegamente opositores. Esa gente no está abierta a negociar, no está abierta a la posibilidad de sentarse a conversar, pero en la parte de arriba, donde les coloco en posibilidad de una gran coalición junto con... A ver, me informan que mi cámara se ha apagado. ¿Ya? ¿Está prendida de nuevo? Gracias. La gente que está en la parte superior de este gráfico sí es susceptible de que puedan ustedes pensar, y esto es lo que fundamentalmente les propongo que consideren y que eventualmente incluso exploremos la posibilidad de trabajar esto juntos. Se puede pensar en términos de una gran coalición que cambie la dinámica del sistema, de suerte de que todos ustedes que están en ese óvalo grande puedan pensar en términos de
rechazar esa oposición ideológica ciega, intransigente, intolerante, dogmática, incapaz siquiera de sentarse a una conversación racional. Ahora, esto también, más aún que lo anterior, es fácil de decir, pero estrategias para desarrollar este cambio de dinámica son música celestial, son algo que suena bonito, pero inalcanzable, imposible. Bueno, yo creo firme y decididamente, y se los digo desde una vida dedicada al manejo y la resolución de conflictos, que incluye el haber trabajado en el contexto del conflicto israelí-palestino, incluye haber trabajado en el contexto del conflicto Ecuador-Perú. Les digo, desde esa perspectiva, que es mi firme convicción de que no estoy hablando de algo fácil, pero sí estoy hablando, creo, de algo alcanzable, algo que por lo menos les invito a que me permitan compartir con ustedes en términos de una visión hacia la cual pudiera pensarse en trabajar. Voy a tratar de ilustrarles esto en el contexto. Sarita, no me subas esto todavía, por favor. Voy a tratar de ponerles esto en contexto, tal vez me pongas a mí nomás por un rato, en el contexto de un tema conflictivo que les mencioné anteriormente. He tenido el placer y privilegio de trabajar muy cercanamente. Por motivos obvios no menciono nombres, fechas, etcétera, pero fue uno de estos, lamentablemente con relativa frecuencia, problemas que se presentan en el ámbito de la compra de tierras. Todos conocemos cómo funciona este tema, ¿no? Cuando comienza a ser aparente la posibilidad de la existencia de un yacimiento minero interesante, comienza la exploración, comienzan esas visitas de geólogos que pueden resultar incluso en el inicio de conflictividad, y viene eventualmente el momento en que ya hay interés en compra de tierras. En el caso que les narro, pues las primeras tierras fueron compradas estrictamente a precio de mercado local, no se divulgó que existía incluso exploración minera. Entonces, las primeras tierras que fueron adquiridas al precio al cual un campesino le hubiera vendido unas hectáreas a otro, estrictamente precio de mercado, ¿no? Pero, nuevamente, como ustedes bien saben, ¿qué va sucediendo? Las sucesivas etapas de la exploración inicial, exploración avanzada, van generando cada vez más percepción de que sí, realmente acá pudiera haber un interesante yacimiento, y en consecuencia comienza a expandirse esa compra de tierras. Y en el caso que les cuento, llegó aquel momento en el cual los compradores iniciales, frente a los precios que fueron subiendo, sintieron, y voy a usar la palabra que ellos usaban, aunque no la hago mía en absoluto, la rechazo, no me parece que describe la realidad, pero esos vendedores iniciales empezaron a decir que habían sido, acá viene la palabra desagradable que luego la analizaremos un poco, que habían sido estafados. Ahora, eso no es correcto. Y como veremos en un momento más, ese no es el punto crítico, pero analíticamente despejemos ese tema. Analíticamente, claro, ¿qué había pasado? ¿Qué sucede en situaciones como la que acabo de describir? Sucedió absolutamente en ese caso que les estoy narrando. A medida que va expandiéndose el interés en tierras, va expandiéndose la compra de tierras, van subiendo los precios porque empieza a ser perceptible que algún interés hay, luego empieza ya a salir, a correrse la voz de que acá se cree que hay potencial yacimiento minero, etc. Entonces los precios van subiendo. Lo que básicamente sucede es que esos vendedores anteriores incurren lo que en la terminología de las ciencias económicas se denomina un costo de oportunidad. Han incurrido en el costo de no haber podido aprovechar, en el buen sentido de la palabra, la oportunidad para vender sus tierras a mucho mayores precios. Y en consecuencia se sienten enojados, se sienten frustrados, se dan cuenta de que no han logrado valerse de una oportunidad que posiblemente era la oportunidad de sus vidas, la oportunidad para hacer mucho más dinero del que jamás
verían el resto de sus vidas o en cualquier otra circunstancia. Y claro, le aplican equivocadamente el término estafados, porque entre otras cosas, los humanos tenemos una inmensa tendencia a buscar a quién culpar de nuestros infortunios. Y en este caso tienen un candidato perfecto en la empresa minera. Le culpan a la empresa minera de esa frustración, de ese malestar que sienten. Y esto es, eventualmente, lo podemos comprender, y lo que básicamente sucede, aunque no es apropiado llamar esto estafa ni nada, ni usar ninguno de esos términos incorrectos, lo que básicamente sucede sí es un malestar que viene fundamentalmente del siguiente análisis, que les invito a hacerlo en términos de la distribución de los beneficios del proyecto minero como lo perciben ellos. Perciben que a la empresa minera les van a venir, si es que eventualmente se genera el proyecto, el gran proyecto, y llega un momento en que si eso ocurre, pues pueden ver la mina en operación. Ellos, los ex vendedores, especialmente aquellos que vendieron muy temprano en el proceso, perciben que la empresa minera va a ser la utilidad minera más la plusvalía de las tierras que se la quedó la empresa minera. El diagrama no está en proporción, obviamente aspiramos a que la utilidad minera sea muchísimo más grande que cualquier plusvalía que se hubiera generado en las tierras, pero los vendedores de tierras en definitiva no tienen nada. Perciben que en la condición más extrema, pues toda la utilidad, tanto la minera como la en plusvalías, se la lleva la empresa minera, y así es como lo perciben y culpan a la empresa minera por aquello. Ahora, es evidente que los vendedores de tierras encuentran que esto es insatisfactorio. Tan evidente es en realidad que a medida que, repito, se va haciendo más aparente que ahí existe realmente un potencial yacimiento minero interesante, los precios de las tierras van subiendo. En parte precisamente porque ante esta percepción de que hay una plusvalía, que hay valor ahí, que la tierra vale más que su simple valor para pastar ganado o desarrollar algún cultivo ahí, hace que el valor, ahí sí la ley de la oferta y la demanda, vaya subiendo. En lógica, ¿en la protesta de los vendedores es razonable? Bueno, podríamos argumentar que no. Yo creo que es perfectamente razonable el argumento que dice, ¿quién genera esa plusvalía? La genera la empresa minera. Si no se desarrolla ahí un proyecto minero que eventualmente llega más allá de todas las épocas de exploración, a la explotación y a la explotación exitosa, y en efecto esas tierras terminan valiendo realmente más, eso es resultado de la inversión de la empresa minera. Yo creo que ese argumento puede ser hecho, pero si uno trata de hacerlo, y yo he tratado de hacerlo con ex vendedores de tierras, le sucede a uno lo que, no sé si conocen aquella típica expresión que uno oye en Buenos Aires, tenés razón, pero igual vas preso. O sea, sí, es un argumento razonable, pero los ex vendedores los vendedores de tierras simplemente no lo aceptan. Perciben que ellos no han recibido, por lo menos algunos de ellos, muchos de ellos, los iniciales, no han recibido la plusvalía que creen que deberían recibir, que han recibido algunos de sus otros compañeros, que les incentiva, aunque sea por envidia, a querer recibir más, y en consecuencia no aceptan el argumento. Ante esto, que es irracional, pero absolutamente racional, permítanme sugerirles cómo podría evitarse esto. La idea esencial es muy simple. En vez de que la empresa minera se lleve toda la plusvalía de las tierras, el planteamiento es que alguna parte de esa plusvalía pase a los vendedores. Sarita, si eres tan gentil, regrésate por un instante al anterior y luego a este. Si lo puedes hacer rapidito, podemos ver cómo la columna de plusvalía acá es más pequeña del lado de la empresa minera, a este un poco más alta, ¿sí la ven? Ahora pasemos al siguiente.
es un poco más baja esta columna de plusvalía y generamos una columnita de plusvalía en el lado de vendedores de tierras. No nos metamos en números, porcentajes, valores. Esa es una temática altamente de carpintería, pero el concepto es el que busco enunciar acá. Generar esa columnita de plusvalía de tierras en los vendedores. Y lo que quiero compartir con ustedes a partir de esto es cómo podríamos hacer eso, que fue en efecto la base de la resolución, pero ex post, que se dio al conflicto que comencé a contarles, de donde extraigo esta experiencia. Lo que planteamos mi socio y yo, y fue aceptado por la empresa minera, fue concederles a los vendedores, especialmente a los más antiguos que habían vendido a precios relativamente mucho más bajos que los más recientes, una participación, un reajuste de precio en definitiva, que terminó en que se trasladó una parte de la plusvalía de las tierras, una parte interesante de la plusvalía, hacia los vendedores para que básicamente todos ellos finalmente terminen habiendo pagado, terminen habiendo recibido, habiendo cobrado valores esencialmente equivalentes por tierra, aproximadamente equivalente. Ahora, debo decirles, no fue una negociación fácil. Cuando se nos pidió que intervengamos primero como asesores, luego intervinimos como tercera parte imparcial entre las partes, el conflicto estaba altísimamente escalado. Habían protestas, huelgas, intervención política, o sea, era el zafarrancho que lamentablemente este tipo de cosa puede conducir a que se genere. Y tampoco de lo que sé, y no sé mucho porque nuestra asesoría terminó cuando ya se pagaron esos reajustes y trato de informarme solamente bajo el principio de need to know, pero hasta donde sé, no quedó tampoco del todo resuelto el conflicto. Hubieron posteriores nuevas intervenciones políticas, intervención de la Defensoría del Pueblo, en fin, un montón de problemas, de coletazos que trajo el conflicto, ¿no? Pero eso da pie a la obvia siguiente reflexión. ¿No habría sido más sensato evitarse todo ese problema, terminar haciendo reajustes ex post? Y esto es particularmente importante e interesante cuando volvemos a pensar en esos ámbitos interconectados de conflictividad que hacen caja de resonancia el uno al otro, de suerte de que el conflicto no quedó aislado, un conflicto con 60, 80, 120 vendedores de tierras, sino que eventualmente involucró a todo el sistema. Y yo creo que es más que razonable plantear que sí, que habría hecho sentido, y me permito sugerir, hace sentido hacia el futuro para quienes de ustedes van a comprar tierras, tratar de evitarse todo ese problema que les cuento y les he narrado un poquitito de todo lo que representó esa conflictividad en la cual eventualmente intervinimos y tratamos de ayudar a resolver. Volviendo al problema, ¿cómo se podría haber evitado? Y bueno, la respuesta en términos generales consiste en negociar la compra de tierras a base de un precio que se va reajustando, no un precio fijo, sino una escala de reajustes atados a hitos en la evolución del proyecto. Entonces se llega a hito 1, totalmente negociable, a hito 2, a hito 3, y el precio se va reajustando. ¿Cuáles son algunas de las variables que se negocian en esta situación? Bueno, primero, ¿cuándo y cuántos reajustes? 1, 2, 3, 4. Teóricamente pueden haber múltiples reajustes hasta el eventual momento, si es que llega, en el que el proyecto ya es una mina en plena producción. Luego, obviamente, los valores de los reajustes, las condiciones de pago de los reajustes. Un tema que me parece crucialmente interesante en este tipo de potencial negociación es que los reajustes no necesariamente sean pagaderos cash, sino al contrario, que sean pagaderos sujetos a una serie de condiciones que pudiéramos tal vez describir en términos simples como buen comportamiento de parte de los vendedores de tierras
y las comunidades de las cuales forman parte, es decir, convertirlos a ellos en aliados en el buen comportamiento hacia el proyecto minero. El enfoque que acabo de compartir con ustedes puede también ser entendido en términos que nosotros hemos incorporado a la teoría de manejo y resolución de conflictos desde un área abstrusa de las matemáticas que se llama la teoría de los juegos, Game Theory. Básicamente, reconocemos que hay 4 posibles desenlaces de cualquier conflicto. Primero, muy frecuente, una parte gana y la otra pierde. ¿Ah? Segundo, a la inversa, la primera parte pierde y la otra gana. Si ustedes, por favor, se colocan en la primera posición, en el caso superior, ustedes ganan y la otra parte pierde. En el otro caso, pues ustedes pierden y la otra parte gana. Ahora, también existe la posibilidad de que pierdan ambas. Conocemos casos en el Ecuador contemporáneo donde la conflictividad ha llegado a tal punto que ni las comunidades, ni la empresa, ni nadie sacó ningún beneficio de algún importante yacimiento minero con enorme potencial de desarrollo. Todos sabemos de qué casos estoy hablando. Existen en el Ecuador, existen en el Perú. Proyectos mineros que simplemente no se pueden desarrollar porque la conflictividad simplemente no ha sido adecuadamente manejada. Y por último, por supuesto, existe la posibilidad de mutua satisfacción, gana-gana. Creo razonable plantear que eso que acabamos de ver, ese proceso de ir reajustando precio de compra de tierras en función de cómo va evolucionando el proyecto, es un potencial gana-gana entre la empresa y los vendedores de tierras. Ahora, esa a su vez puede ser una ganancia fuertemente sesgada a favor de los vendedores, donde la G de la empresa es más chiquitita, o fuertemente sesgada a favor de la empresa, donde a la inversa está la mayor parte de esa plusvalía se la lleva la empresa, o buscar un gana-gana equilibrado. ¿Qué significa eso? Exactamente qué números están de por medio. Eso es negociable y determinable caso por caso. Me limito acá a compartir con ustedes básicamente el esquema conceptual de todo esto. Las diferencias entre estas variantes sobre gana-gana dependen ya de cada caso, de cada negociación. Pero eso es todo lo que hemos estado viendo está orientado a generar. Gana-gana entre las partes, ¿con qué objetivo? El objetivo fundamental es que los vendedores de tierras puedan sentir desde un principio que no están ustedes en una relación de enemistad, de aprovechamiento mutuo, de ver quién le saca ventaja, quién hace que el otro pierda, sino, y esto es lo más esencial de nuestro trabajo en el manejo y la resolución de conflictos, buscando la idea de que estamos trabajando cooperativamente para lograr un bien mutuo, común. Ese concepto de gana-gana es la esencia del asunto. De eso estoy hablando cuando sugiero que debemos formular estrategias que nos permitan ir generando este tipo de relación constructiva, no confrontacional, no en términos de eventual motivo de resentimiento, motivo de hasta odio entre partes, que lamentablemente ha caracterizado mucho del desarrollo de las industrias extractivas en el país. Y no, por favor, busco satanizar a unos y a otros. Tal vez a los únicos que busco satanizar son a los dogmáticos que dicen no porque no. En el resto de los casos, yo creo que muchos de los errores que se han ido cometiendo a través del tiempo vienen, y acá regreso a mi primer punto de planteamiento teórico, vienen por desconocimiento del buen manejo y la resolución de conflictos. Ahora, luego hay una reflexión importante que hacer. Ciertos conflictos surgen y pueden ser resueltos básicamente ya, ahí quedan. El conflicto, para volver al ya tal vez trillado ejemplo del perro atropellado por la camioneta. Bueno, lamentable que ocurrió, pero
uno se sienta, se negocia con el dueño del perro, se puede llegar a algún tipo de resarcimiento por el daño causado y ya termina el conflicto. Hay otros, y creo que el tipo de conflictividad que hemos estado viendo en el contexto de la adquisición de tierras es un ejemplo de ello, realmente no son susceptibles de ese tipo de resolución final y definitiva. Son más bien susceptibles del manejo que puede ser bueno y efectivo en el tiempo. El conflicto se extiende en el tiempo, la eventual posibilidad de solucionarlo se extiende en el tiempo. Se puede deteriorar su manejo o puede ir mejorando o puede mantenerse bueno, pero acá introducimos una distinción crucialmente importante que es parte de toda esta formación en manejo de conflictos de la que les vengo hablando y en negociación. Es el concepto este de manejo, diferente de resolución. El tiempo no da para profundizar más, lamentablemente. Quisiera comentarles muy brevemente, y con esto concluyo mi presentación inicial. Tengo el privilegio de conocer algo, no pretendo gran experticia, pero algo conozco de los esfuerzos que están realizando ustedes, los empresarios mineros serios, la industria minera seria e importante, reconocible como tal, en el manejo de sus relaciones comunitarias. Y me parece que están haciendo, de lo que yo he podido observar y conocer, esfuerzos muy valiosos y muy razonables. Son, a mi juicio, razonables y valiosos porque en general logran mantener relaciones adecuadas con las comunidades, salvo momentáneas crisis. Y no solamente relaciones con los pobladores de la zona, sino con autoridades, a base de actitudes de respeto mutuo, a base de la generación de empleo, de actividad económica local, en fin, una serie de beneficios que su presencia obviamente trae a las zonas donde operan. Pero luego, y también con absoluto respeto, permítame decirles que pienso que los esfuerzos típicos actuales son insuficientes. Yo creo que es importantísimo, ojalá inducirles a ustedes a considerar, y les invito seriamente a considerar, la posibilidad de una visión estratégica más proactiva que trate de lograr lo que pusimos en la pantalla frente a ustedes. La generación de una enorme coalición estratégica con esos ex vendedores de tierras, esas comunidades, esas autoridades locales, provinciales, incluso nacionales, que constituyan una coalición en contra, que resista exitosamente esta oposición ideológica absolutamente irracional y destructiva, no solamente en beneficio de ustedes, sino, créanme, en beneficio, en esto estoy convencidísimo, de todos nosotros. Y para eso se requiere, a mi juicio, y me permito recomendarles que consideren el pensar en formulación de estrategias que adicionen, sin nada en contra de lo que ya están haciendo, pero que adicionen esta visión tal vez más ambiciosa. Eso es obviamente tema largo y complejo. Tal vez María Eulalia quiere invitarme en alguna otra ocasión para que podamos conversarlo. Pero con esto y agradeciéndoles su gentil atención, les invito a pasar del monólogo de mi parte al diálogo con ustedes. Les invito muy cordialmente incluso a, si están en desacuerdo con cualquier cosa que he dicho, pues perfecto, pongamos en práctica el buen manejo de los conflictos, en este caso conceptuales. Trataremos nuestras diferencias con respeto y amabilidad. Cedo el micrófono de regreso a Yael. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la importante exposición que has compartido en esta tarde con nosotros. Gracias a nuestros socios por acompañarnos. A continuación voy a dar paso a las preguntas. Veo que tengo una pregunta a través del chat, pero también les invito a todos ustedes que levanten la mano para que puedan hacer las preguntas directamente a Jorge. Te voy a leer la primera que tengo y es de Sonia Maunder y te pregunta: se menciona como una solución potencial el desarrollo de las capacidades en las estructuras de las empresas para solucionar y negociar soluciones a los conflictos con todas las partes interesadas o de mayor interés. Sin embargo, ¿cómo solucionar el conflicto o la problemática de falta de capacidad
de este o dentro de la política pública, no se requiere un entorno de trabajo que concentre la empresa privada, la academia y la gobernanza pública. Por favor, Jorge, te cedo la palabra. Gracias, Yael, y gracias. Me parece extremadamente interesante el planteamiento. Sí, el mundo ideal es un mundo en el cual si nos sentamos a negociar con el alcalde, nos sentamos a negociar con el viceministro, con el director del departamento tal y tal del ministerio, del exarcón, de lo que fuere, esta persona es una persona hábil para negociar, hábil para conversar racionalmente, etcétera, etcétera. Lamentablemente no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en un mundo real en el cual quienes enfocamos los conflictos con todos los marcos conceptuales a los cuales hice breve alusión, que son materia de nuestros extensos cursos, somos minoría. Yo me voy a morir relativamente pronto y el mundo no va a haber cambiado en el sentido de que seguiremos siendo minoría. Dicho eso, me parece importantísimo el reconocer aquello y tal vez no solo aprender a negociar, sino aprender a negociar con negociadores difíciles, que son gente que no sabe negociar, que está buscando imponerse, que está buscando ganar el conflicto, y reconocer lo extraordinariamente importante que es quienes sabemos, conocemos otra forma de negociar, una forma de negociar mucho más conducente a acuerdos. Lo importante que es que tratemos de llevar a nuestras contrapartes a esa forma de negociar. Esa es una parte esencial de un curso nuestro que se llama Negociar con personas difíciles. Es ejercer esas influencias sobre la contraparte que permiten llevar a la negociación, no solamente a la persona, sino al proceso de negociación, hacia algo más lógico, más racional, más analítico. No con ello quiero, por favor, pintarles un cuadro de, no, todo es fácil, all you need is love. No, es extremadamente difícil. Una parte importante de toda mi carrera profesional ha estado en el mundo de asesorar incluso a gobiernos nacional, seccional, que manejan pésimamente sus negociaciones y hacen horrores. Entonces, sí, absolutamente válida la inquietud. Sin embargo, me permito volver a aquella anécdota de los dos vendedores de zapatos italianos. El nuestro no es un mundo donde todo el mundo negocia y negocia muy bien y negocia muy abiertamente, pero sí lo podemos cambiar. Y obviamente para poder ejercer esa influencia constructiva sobre cómo negocian nuestras contrapartes, tenemos que ser buenos negociadores nosotros. Tenemos que saber muy bien y muy claramente qué significa buena negociación. Tenemos que haber pensado, y repito, tenemos un curso específicamente sobre eso, en cómo influir sobre esa contraparte que hace difícil la negociación. Eso no significa, facilito, tillos, pero factible, sí es factible. Y les habla la experiencia de casi 50 años dedicados a estos ejercicios, ¿no? Gracias por la muy valiosa reflexión e inquietud. ¿Alguna otra, Yael? Cedo la palabra a Santiago Yepes, que te va a hacer una pregunta, Jorge. Hola, Santi, qué gusto verte. Hola, mi querido Jorge. Un abrazo ante todo y bueno verte a los tiempos, aunque sea por esta vía. Mismo digo, gracias. Yo creo que un tema delicado y más bien la consulta es cómo poder de alguna forma dialogar con comunidades que de alguna forma están sesgadas de manera previa, incluso cuando tú tienes declaraciones como las de Villavicencio el día de ayer por una eventual consulta popular que traería el tema minero como uno de los principales, en que evidentemente pesa mucho más aún en una zona como la de la SUAY. ¿Cuál sería tu criterio inicial para poder abordar temas con comunidades desde este punto de vista? Un abrazo. Te voy a responder desde una parte de mi experiencia que fue el trabajo que hice cuando regresé a Harvard en calidad de catedrático invitado para trabajar con el que fue mi maestro y mentor, el profesor Herbert Kellman, que es la máxima autoridad en el mundo en precisamente este tipo de tema. ¿Cómo dialogas con gente que está, en cierto modo, llevada a los extremos?
Y te lo coloco en el contexto específico en el que regresé a Harvard a trabajar con él, que es el contexto israelí-palestino, donde, como tú bien sabes, hay extremistas, pero violentísimos, mucho más violentos incluso de lo que estamos enfrentando en el Ecuador en el contexto de la minería. Y la respuesta fundamental, te la voy a bosquejar porque es obviamente mucho más compleja de lo que voy a poder bosquejarte ahorita, pero la respuesta fundamental es identificar a lo que nosotros denominamos los halcones moderados. Ejemplo clásico en el contexto israelí-palestino, simplemente para hacerte un símil. Un coronel retirado del Israeli Defense Force, que no es un halcón antipalestino extremo, lo sientas a la mesa con palestinos moderados y empiezas a lograr que empiecen a ver que sí tienen factores en común, causas en común, intereses en común. Puedes hacer esto incluso dentro del un lado o el otro del conflicto. Entre miembros de las comunidades hay también los extremistas, los halcones extremos, y hay también la gente pro minería. Entonces vas armando, vas encontrando los moderados de lado y lado y les vas uniendo para ir generando una progresiva masa crítica al centro, en la moderación, en la voluntad de escuchar, de reconocer que sí, el otro no es todo satánico, todo malo, todo negativo, todo no, sino, ¿sí me explico? Te lo he bosquejado lo más simplemente posible, pero mira, existen metodologías, yo he tenido el privilegio de aplicarlas aquí en el Ecuador en algún número de circunstancias, incluidas, por ejemplo, una pelea por una herencia, donde encuentras los halcones moderados entre los herederos para poder ir generando gradualmente una masa crítica moderada que puede llevar el proceso hacia negociación. Mira, este es uno de los temas fundamentalísimos que no he tocado hoy, no podemos tocar todo el amplísimo campo en una charla de media hora, pero te agradezco que lo traigas a colación, porque es crucialmente importante. Aún antes de cualquier posible negociación tiene que haber las condiciones para ella, y esto significa que tenemos que lograr que las voces moderadas, perdón la redundancia, moderen o marginen a los extremistas. ¿Factible? Nuevamente sí es factible. ¿Fácil? No. Dificilísimo. Pero tenemos las metodologías, lo sabemos hacer. Y mi invitación cordialísima es permítanos hacerlo. Invítennos a hacerlo. Gracias, Gracias, Jorge. Santi. Interesantísimo. Aparte, el gran gusto verte. Y me encantaría oír tu comentario. Mira, Jorge, se parte mucho también de la premisa de que no es factible o no es viable hablar con aquellos extremistas que están opuestos a tu posición. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, cuando Rafael Correa y María Fernanda Espinosa hablaban de la necesidad de dialogar con Maduro, yo en mis artículos del Comercio cada vez les caía con el mismo characazo. No puedes hablar con un Maduro, no tiene ningún sentido hablar con un Maduro. Pero sí tiene sentido buscar a alguien cerca a él que sea algo más racional, con quien tal vez sí puedas hablar, que luego vaya y le hable en el oído. Pero absolutamente, sentarte a hablar con el extremista es una pérdida de tiempo. Es buscar a ver quién termina más furioso y queriéndole arañar los ojos al otro. Esa premisa la coincidimos plenamente, pero esa no es la única opción. Gracias, Jorge, coincido y obviamente creo principalmente que es bueno partir con una estrategia de comunicación en el tema de relaciones comunitarias, de un análisis antropológico de la zona donde nosotros estamos, a través del cual podamos comprender las circunstancias de esa zona que obviamente van a ser muy distintas a las que están más lejanas o más cercanas, pero finalmente distintas. Con eso, Jorge, me despido y te mando un abrazo. Totalmente, y simplemente comento lo último que dijiste para no quitarle tiempo a si hay alguien más interesado en el tema, pero totalmente de acuerdo contigo, y ese análisis incluye precisamente la identificación de los halcones moderados, la identificación de a quiénes llevarías a una mesa de diálogo, parte crucial del asunto, totalmente de acuerdo. Chael. Gracias, Santi, por su pregunta. Gracias a usted también, Jorge, por la respuesta que le ha dado Santiago. Invito a más personas si desean hacer preguntas a Jorge. Caso contrario, yo cedería la palabra a nuestra presidenta ejecutiva, María Eulalia.
Tenemos unas últimas slides, no sé si doctor Salles cree que sea pertinente compartirlo. Sí, por favor, Sarita, compartámoslos con nuestra audiencia. Simplemente unos pequeños pincelazos para completar lo que queremos presentarles. Acá les ponemos en pantalla los 6 cursos de nuestro programa de manejo de conflictos y negociación. Introducción al manejo de conflictos, negociación y resolución de conflictos. Luego, el que mencionaba, negociar con personas difíciles, que es crucialmente interesante, habida la primera consulta que se me presentó. El negociar con los hijos es algo un poco aparte, es un favorito mío, crucialmente importante. Como viejo educador que soy, pues me parece crucialmente importante, pero no es relevante a nosotros. Y los otros dos, el 5 y el 6, tienen que ver con mejorar 2 habilidades que todo ser humano debe mejorar: su inteligencia emocional y su habilidad comunicativa. Estos cursos son cursos online que ponemos a su disposición y nos interesa mucho pensar en términos de trabajar en conjunto con ustedes, poner estos cursos a su disposición, y en consecuencia quiero anunciarles una promoción especial que ofrecemos a ustedes, exclusivamente para las empresas y personas afiliadas a la Cámara de Minería. Ponemos nuestros cursos a disposición de ustedes con un 50% de descuento. Los acabamos de lanzar, estamos recién saliendo con ellos. Perdón, no señalé en el slide anterior, pero estos cursos vienen con el aval académico de la Universidad San Francisco de Quito. Sí, ahí está en la esquina inferior izquierda. Y Sarita, si te pasas por favor al último. Queremos también poner a su disposición una idea que nos fue planteada recientemente y que nos parece súper interesante. Van surgiendo experiencias e inquietudes. Cuando yo doy un curso sobre estos temas, luego con frecuencia las personas que han asistido al curso me contactan para plantearme experiencias que han tenido, dificultades que han tenido, y en consecuencia también ponemos a disposición de ustedes esta posibilidad de que por cada 15 cursos o más que adquiriese una empresa, hora y media de webinar abierto para poder, más que nada, creo yo, reflexionar sobre la experiencia en la aplicación de los marcos teóricos. Una cosa es entender el marco teórico, otra cosa es empezar a aplicarlo y encontrar que no es tan simple, no es tan fácil, etc. Entonces, queremos poner estos 2 elementos, tanto el descuento como estos webinars de reflexión. Ahí me siento a responder preguntas e inquietudes a disposición de ustedes, ojalá como forma de incentivarles a que sí podamos, ojalá, contribuir a lo que consideramos que es crucialmente importante, que es justamente esta formación en manejo de conflictos y en negociación para incrementar notablemente la potencial efectividad en las relaciones dentro de ese increíblemente complicado marco de conflictividad en el cual ustedes operan. Gracias, Sarita, por hacerme acuerdo. Ahora sí, Yael, el micrófono es suyo. Gracias, Jorge. Realmente muy clara tu exposición. Gracias por la información que has compartido al final con nuestros socios. Seguramente les va a ser de mucha utilidad. Quiero pedirte un favor, y a petición de algunos de los socios nos han pedido que nos compartas tu presentación. Voy a coordinar con Sarita para que me ayude con la presentación y poderles compartir. Por supuesto, encantado. Muchas gracias por este favor. Ahora sí, quiero ceder la palabra a María Eulalia. Por favor, María Eulalia. Buenas tardes y bienvenido. Jorge, encantado de tenerle aquí en este Café Minero, que sea la primera, que no sea la última. Creo que usted es una referencia académica y de lo que significa la resolución de conflictos, visto desde una perspectiva metodológica, científica, académica. Creo que el gran reto de esta industria es justamente ese, es avanzar por sobre el conflicto, tender puentes de comunicación y mostrarnos como lo que verdaderamente somos, una industria que es catalizadora de desarrollo y de progreso.
este es un espacio para los socios, para los asociados también, asociadas como WIM, asociadas como los jóvenes mineros, que estaremos encantados de tener este y temas y otros temas que contribuyan a una discusión positiva en pro del crecimiento y el avance y el desarrollo de esta industria, Jorge. Mil gracias. A ustedes, a ti, María Eulalia, a todos ustedes, un enorme gusto. A antiguos amigos como Santi, a quien tengo el gusto de volver a ver, pues gustazo. A quienes recién conozco, aunque sea por la pantalla, también un enorme gusto. Y ojalá podamos ir encontrando los caminos para nosotros contribuir a lo que ustedes, por definición, nos van a contribuir a todos nosotros en el Ecuador. Gracias y un gusto. Una pequeña cosita, disculpe. Gracias. Y a todos ustedes por sus preguntas, sus comentarios y también por su asistencia esta tarde. Gracias. Les quería comentar rápidamente que los webinars grabados también tenemos de otros temas en nuestra página web. Ahora les comparto en el chat y seguramente le pediré a Yael que por favor nos ayude compartiendo los slides con nuestra página, donde pueden encontrar toda la información de nuestros cursos y los webinars grabados. Mil gracias y una linda tarde a todos. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Buena tarde.